Dios te bendiga mucho en este hermoso día. Queremos compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios que se titula Invita a otros a tu mesa. Y se encuentra en el pasaje bíblico de Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Queremos hacer entender que nuestro Dios es un Dios inclusivo y como iglesia, cuerpo de Cristo, tenemos que mostrar igual inclusividad al plantear el plan de salvación en Cristo Jesús a través de nuestro accionar. En la guerra de guerrillas en Colombia, un soldado había muerto en combate y sus amigos lo llevaron a enterrar al cementerio de una iglesia que estaba cercana. El sacerdote, al verlos, les preguntó si el difunto había sido ciudadano de ese país. Le respondieron que no. Volvió a preguntarle el sacerdote si éste había sido miembro de esa iglesia y le dijeron por supuesto que no. Preguntó si hablaba el idioma español y si tenía idiosincrasia latina y también le respondieron no al sacerdote. Entonces este hombre les dijo, entiérrenlo del otro lado de la cerca de la iglesia. Y sus amigos así lo hicieron. Al día siguiente, sus compañeros, los que habían enterrado al difunto, regresaron para darle el último adiós a su amigo. Pero el lugar donde lo habían enterrado estaba totalmente abierto. Fueron entonces corriendo donde el sacerdote y le dijeron, se robaron el cuerpo de nuestro amigo. Él les respondió, anoche no pude dormir. Soñé con la parábola de los dos deudores y escuché al Señor decir claramente, toda deuda perdoné por misericordia. ¿Por qué no tuviste de este hombre muerto en combate también misericordia? Me levanté de la cama y corrí a la cerca, colocándolo dentro del muro del cementerio que pertenece a nuestra iglesia. El pasaje bíblico nos presenta a Jesús ministrando en territorio extranjero. Jesús se dirige a la región de Tiro y de Sidón, en el sur del país, conocida como Fenicia, región que colinda con el norte de Galilea, la tierra de Jesús. Los líderes religiosos veían la Galilea y sus alrededores como lugares que rodeaban la Tierra Santa, pero que no pertenecían a ella. Para la élite religiosa de este tiempo, este era territorio impuro, donde la fe judía estaba contaminada con las ideas paganas de la época. El Nuevo Testamento recoge el prejuicio de los líderes religiosos, tanto fariseos como saduceos, contra la tierra de Jesús al decir, nunca se ha levantado profeta en Galilea. Al llegar al territorio extranjero, una mujer cananea le sale al encuentro diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al acercarse a Jesús, estaba cometiendo un acto impropio para la gente de su tiempo. Tenía dos grandes obstáculos. El primero, que todo era mujer, y segundo, era extranjera. La mujer en tiempos bíblicos era marginada, excluida y sin valor alguno. Era objeto de maltrato y desprecio. No se le permitía hablar en público, ni contaba con derechos y privilegios sociales. En otras palabras, no tenía voz ni voto. Por otra parte, ser extranjera implicaba también ser rechazada. De hecho, el término cananeo significa bajeza e indignidad. El entendimiento tradicional judío decía que solo ellos eran los únicos dignos de salvación, que el mensaje mesiánico era exclusivamente para ellos. Ahora, desde el principio, el verso relata que afirma el interés de Jesús por las personas marginadas y excluidas de la sociedad al hacer acto de presencia en aquella región. Su presencia era expresión de interés por los olvidados y desvalidos de este mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esta mujer era parte de ese mundo. En Juan capítulo 17 Jesús intercede no solo por los que estaban, sino por los que faltaban, por aquellos que también habían de creer en Él. Al llegar a esta tierra extranjera, estaba comunicando que aún los extranjeros formaban parte del plan salvífico de Dios. El apóstol Pablo, quien tiene una clara interpretación de un Dios inclusivo,
diciendo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Del mismo Dios se estaba refiriendo el apóstol. Esto significa que el evangelio inclusivo de Cristo derriba barreras de género, de raza, de lengua, de cultura, donde todos los pueblos de la tierra se convierten en uno por medio del amor sacrificial de Cristo. Todos y todas somos llamados a formar parte de este gran cuerpo llamado la Iglesia de Cristo por sus propios méritos, no por los nuestros. Según esta historia, ¿para quiénes somos iglesia? Somos iglesias para los marginados, somos iglesias para los desposeídos y hambrientos de este mundo. Somos iglesias para el extranjero que no tiene nuestra cultura, el color de mi piel ni nuestra propia lengua. Somos iglesias para hombres y mujeres que sinceramente desean reconciliarse con Dios y con su prójimo, sin importar su condición social. Lamentablemente en esta historia la actitud de los discípulos deja mucho que desear. Actuaron en forma racista y déspota y en su intento de no ser acusados de andar con una mujer y a la vez una extranjera, prestaron oídos sordos al dolor de esta mujer. Les importó más su imagen pública, su dignidad, que la necesidad de aquella inofensiva mujer al pedirle a Jesús que la despidiera. ¿Qué tiene que ver esta historia de hace más de 2000 años con la historia de la iglesia del siglo XXI? ¿Cómo reacciona la iglesia de hoy ante los desafíos de los marginados y excluidos por la sociedad? ¿Qué estamos haciendo frente al aparente silencio de Jesús ante los indefensos extranjeros que se acercan a nuestras iglesias en busca de ayuda? Ante el reclamo de la mujer, Jesús reitera la definición tradicional de su misión, no de una forma despectiva, pues sus acciones hablan por sí solas. Él utiliza las mismas palabras, perrillos, que estaban en boca de todos los judíos, para dar a conocer el concepto que estos tenían del extranjero. La mujer sorprende a los discípulos al responderle a Jesús diciendo que, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La expresión de aquella mujer era lo que no tenía intención de desplazar a los judíos. Por supuesto que no. Ella solo buscaba un asiento a la mesa, aunque fuera un rincón pequeño. Solo deseaba alcanzar un poco de la misma misericordia de aquellos que los judíos habían recibido, un poco de la gracia que ellos habían recibido, un poco de esperanza que ellos habían obtenido. Jesús, por supuesto, no podía negarle a aquella mujer lo que el hombre rico le negó a Lázaro. Jesús respondió diciendo, grande es tu fe. Hoy somos iglesias porque fuimos alcanzados por la gracia salvadora de Cristo, por la misericordia inmerecida de Dios. Nosotros que antes no éramos pueblo de Dios, vosotros, dice la palabra, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2:10 dice que disfrutamos de esta gran bendición al ser trasladados de las tinieblas a su luz de verdad. Primera de Pedro 2:9 dice, hoy somos declarados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hoy cantamos aleluya y tenemos esperanza de una vida eterna con Cristo por el amor incomprensible de Dios demostrado en el Calvario. No somos los únicos invitados a la mesa, por supuesto que no. En la conocida parábola de la Gran Cena, Jesús pide a sus discípulos que extendieran la invitación a todo aquel que quisiera entrar. Los cojos, los mancos, los paralíticos, los ciegos, es decir, los más débiles de este mundo, también eran bienvenidos a su fiesta. Esto nos desafía como iglesia a preparar mesa para recibir a aquellos y aquellas convidados por Cristo. Mesas donde todos y todas pueden llenarse del banquete de la vida sin prejuicios raciales.
Mesas donde nos encontremos con un pecador igual que nosotros. Mesas donde nos encontremos con aquellos de diferentes lenguas y tradición. Mesas donde hombres y mujeres disfruten del mismo llamado y juntos sirvan a la magna obra del reino de Dios. Mesas donde las familias se reconcilien unas a otras y donde los enemigos se vuelvan amigos. Mesas donde podamos extender la misericordia que nos fue extendida a nosotros en otro tiempo. Mesas como las que preparó Jesús antes de morir, incluyendo en ella a pecadores y recaudadores de impuestos, es decir, gente de diferentes clases sociales. Mesas como la que describe Apocalipsis 7:9, donde el apóstol Juan dice que vio una gran multitud que nadie podía contar. Gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Dios se ha levantado en estos tiempos, iglesia, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar paradigmas y construcciones sociales que han debilitado y afectado la imagen de su iglesia. Ideologías segregacionistas que han polarizado no solo a los de adentro, sino también a los de afuera, alejándonos cada vez más del evangelio de amor que predicamos. El Dios de pueblos y naciones está edificando y plantando la buena semilla de inclusión y de amor dentro de su pueblo, para que el mundo crea en su unigénito Hijo, Jesucristo, y su nombre sea glorificado. Dios habló a través de Martin Luther King Jr. cuando dijo: hemos aprendido a volar como las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanas y hermanos. Esta historia termina con un elogio de Jesús hacia la mujer. Grande es tu fe. Al decir esto, estaba corriendo los límites de la cerca y otorgándole un asiento de privilegio a la mesa. Su fe provocó un milagro y la condujo a formar parte del pacto y las promesas de Dios. Su hija fue sanada. Esta sanidad es el anticipo de lo que debemos ocurrir en la acción misionera de la iglesia hacia los gentiles. De la misma manera que aquel sacerdote, como hablábamos en la ilustración de este sermón, al cual se le pidió enterrar a un extranjero dentro de los límites de su iglesia y se negó por su estatus social, cultura o religión, ¿no estaremos nosotros como iglesias hoy en día negándoles o cerrándole las puertas a otros por las mismas razones? ¿Será que necesitamos que Dios nos hable en sueños como aquel sacerdote cuando ya nos ha hablado por medio de su palabra? ¿Será que necesitamos correr cerca a alguien que no tiene nuestra misma cultura, lengua, género o tradición? Si Dios corrió la cerca de sus límites por amor a ti y a mí y nos incluyó dentro de sus planes, ¿no deberíamos hacer lo mismo con otros? Dios hoy nos pide que corramos la cerca de los límites de nuestras iglesias a otros, sin importar quién es, porque a Dios tampoco le importó quiénes éramos nosotros. Debemos abrir nuestras manos como Cristo en la cruz y dar bienvenida a todos y todas. Este es el verdadero evangelio de Dios. Que el Señor le bendiga mucho, es nuestro deseo. Y que esta palabra pueda ser sembrada y pueda germinar y fructificar en nuestros corazones. Muchas bendiciones.